Y vamos a hablar de los derivados, ¿no? Y el tema de derivados arranca con los futuros y los plazos. ¿Sí? Entonces, vamos a... los futuros son, se llaman futuros y plazos, o en castellano se deberían llamar futures and forwards. ¿Okay? Sin embargo, en Venezuela hay una costumbre de llamarlos futuros y forwards. ¿Okay? O sea, se usa el término plazo se usa en inglés. ¿Okay? Pero sí, pero por ejemplo, en el reglamento de operaciones de la bolsa, las operaciones de plazo se llaman operaciones así, operaciones de plazo. ¿Okay? Por lo cual, por lo menos en el reglamento de bolsa se mantiene el, el uso en castellano, ¿no? Pero bueno, al final ambos son muy parecidos, ¿no? ¿Okay? Son contratos que se parecen bastante. ¿Okay? Eso, y ya nos vamos a meter en ese tema. Y primero sería explicar que el término derivado, ¿okay? Se utiliza en castellano para decir, o sea, se usa en castellano, ¿no? O sea, el término es derivado, no derivativo como en eh, algunas personas lo denominan, ¿okay? El término en castellano es derivado, ¿ok? Y ¿cómo se llama? Su, su nombre se le da porque se derivan de un contrato original, ¿no? Un instrumento original que puede ser cualquier instrumento financiero o eh, eh, cualquier título o valor, ¿no? Pudiera ser una moneda, una acción, una mercancía, y a veces son intangibles, como el caso de las tasas y los índices, ¿no? Uno pudiera comprar un futuro sobre un índice de bolsa, o pudiera comprar un futuro sobre una tasa de interés también, aunque suene un poco extraño, ¿no? Se puede comprar cosas tangibles como cosas intangibles, comprar y vender cosas tangibles como cosas intangibles, ¿no? Y en el caso de los futuros y los plazos, siempre se trata de un contrato que me permite comprar en un plazo superior al plazo regular. Y acuérdense que habíamos llamado al plazo regular spot, ¿no? Por el término punto, ¿ok? Que en este caso lo que significa es punto temporal, ¿no? ¿Okay? O sea que la operación regular se le llama spot porque se liquida en el plazo temporal más frecuente del mercado. Y bueno, y si yo trato de comprar en un plazo menor, eso se llamará operación de contado. ¿Okay? Y si trato de comprar en un plazo superior, eso se llamará operación de plazos o operación de futuro, ¿no? Y bueno, y ambas cosas tienen en común la fijación del precio, ¿no? ¿Okay? O sea, el precio es bastante común en el plazo y en el forward. ¿Okay? O sea, no debería haber diferencia. ¿Okay? Y de hecho el precio del futuro es el mismo precio de la operación spot. ¿Okay? Lo único que el precio del futuro incluye una prima, ¿okay? Que es el paso del tiempo, y por eso es que el interés es el pago por el paso del tiempo, ¿no? No es como los keynesianos afirman que el interés es el precio del dinero. ¿Okay? O sea, hay varias acepciones del interés. Una de las acepciones es esta, quizá la primera y la más cierta es esta, ¿no? De que es la prima por el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, y de hecho el precio del futuro o del forward, ¿okay? Se calcula multiplicando el precio del valor spot, ¿okay? Por uno más la tasa de interés, ¿okay? Por el plazo. ¿Okay? Y ese plazo lo medimos aquí en base 30-360 por simplificar, ¿no? Pero si el mercado de futuros y plazos dice que la metodología es base corriente, bueno, sería base corriente. Y si es base 30 corriente, sería 30 corriente. Y si es corriente 360, sería corriente 360. Pues, pero lo más frecuente
es que eso sea base 30-360, ¿no? De hecho, cuando hablamos de eso, en el tema de renta fija, dijimos que lo normal era que casi todos los instrumentos fuesen base 30-360, ¿no? Esa es la base que más se utiliza en finanzas. ¿Ok? Ok, ¿cuáles son las diferencias? ¿No? Primero que ambos son dos contratos independientes, ¿no? ¿Okay? Aunque su fijación de precios sea exactamente igual, ¿okay? El contrato es diferente, ¿no? Y es diferente en varios términos, ¿no? En primer lugar, la primera diferencia está en el mercado en el cual se negocia, ¿no? El mercado de futuros normalmente es un mercado institucional al cual acuden todos los operadores al mismo tiempo y durante el mismo plazo de tiempo. ¿Okay? Y ese mercado es una cámara de compensación de futuros y a veces funciona como cámara de compensación de futuros y opciones también. ¿Okay? O sea que es una especie de bolsa, pero es una bolsa por la cual pasa dinero. ¿Okay? Contrario a la bolsa de valores normal, por aquí pasa dinero y por tanto funciona como una cámara de compensación, ¿no? El mercado de plazos normalmente es no institucional, ¿okay? O de lo que llamamos OTC, ¿okay? Y de hecho pudiera funcionar entre bancos, ¿okay? Ese es el mercado de plazos. Bueno, yo comenté también que en la bolsa había un mercado de plazos, ¿no? Ahí funciona, aunque se parece un poco al mercado de futuro, no son operaciones de futuro porque se pueden pactar operaciones de plazo, ¿okay? Y ya vamos a ver cómo funciona, ¿no? Y ahí en ese caso diríamos que es no institucional en el sentido de que el mercado no es el mercado habitual de bolsa, ¿no? ¿Okay? Por eso es que no es institucional. ¿Okay? El, el, la otra diferencia es el contrato mismo, ¿no? En el futuro el contrato es homogéneo, ¿okay? Y eso es lo que permite que el contrato pueda ser vendido y comprado por otros participantes, ¿no? ¿Okay? O sea, que permite que eso funcione como si fuese en una bolsa de valores, ¿okay? Como si fuesen títulos valores estos contratos, ¿okay? El contrato de plazo es un contrato personalizado, ¿okay? Y eso impide que sea negociable, ¿okay? Y esa es la razón por la cual en el mercado institucional no es negociable el contrato de plazo, ¿okay? Y el otro elemento es la garantía, ¿okay? La garantía en el caso del contrato de futuros es fija y permanente, ¿okay? O sea, debe ser la misma hasta el vencimiento del contrato, ¿okay? En el caso del contrato de plazos, la garantía es opcional, ¿okay? Y eso depende de las características de riesgo de los participantes, ¿no? O sea que puede ser diferente la garantía que aplican al cliente A con respecto a la garantía que aplican al cliente B, ¿no? En el mercado de futuros no hay manera de hacer diferenciación porque se trata de contratos homogéneos, ¿no? ¿Okay? Y la otra diferencia es la compensación, ¿okay? Que en el mercado de futuros se hace a diario, ¿okay? Se hace a diario con respecto al precio de mercado, ¿okay? Y que en el contrato de plazo se hace única y exclusivamente al vencimiento, ¿okay? Y la última diferencia es la entrega del activo subyacente, ¿okay? Activo subyacente llamamos al activo al cual está relacionado el contrato, ¿okay? Y en el caso de los futuros siempre es non-delivery, o sea que nunca se entrega el activo, ¿okay? Y en el caso de los plazos puede ser delivery y non-delivery, ¿okay? De nuevo, delivery significa que entregan el activo, o sea que uno efectivamente compra o entrega el activo que está vendiendo, y puede ser non-delivery como el caso de los futuros, ¿no? Entonces vamos a tratar de explicar estas diferencias con un ejemplo muy simple, ¿no? Supongamos que yo tengo el compromiso de pagar unos dólares, ¿okay? El mes de mayo del año 2022, ¿no? Por lo cual yo estaría dispuesto a hacer o un contrato
o varios contratos de futuro para poder cancelar esta deuda, o un contrato de plazos para poder cancelar la deuda, ¿no? Entonces, vamos a partir del mercado de futuros, ¿no? Supongamos que yo llamo a un banco, ¿okay?, que funciona en el mercado de futuros, o una casa de bolsa que funciona en el mercado de futuros, y le digo, le manifiesto mi intención de comprar tantos contratos como corresponda para pagar mi deuda que tengo que cancelar en el mes de mayo. ¿Okay? Entonces, bueno, el, eh, ese operador va al mercado de futuros, me dice las cotizaciones y yo probablemente compro, ¿okay?, los contratos que corresponda para cancelar esta deuda en el mes de mayo, ¿no? Él me dice el precio, ¿okay?, me dice la cantidad que representa cada contrato, me dice cuál es la garantía que yo tengo que asumir, ¿okay?, y ya con esos datos tengo suficiente, ¿no? Vamos a suponer que los contratos son de $1000, ¿okay? Yo debo $5000, por lo tanto, debo comprar 5 contratos, ¿okay? Y vamos a suponer que el contrato establece que la garantía que yo debo de depositar es el 10% del valor del contrato, ¿okay? Entonces, bueno, se calcula el valor total de la operación, son 5 contratos por el precio de futuro, ¿okay? Y el 10% de eso yo lo deposito en una cuenta que a mí me abren en la Cámara de Compensación, ¿okay? Entonces, bueno, a partir de allí, ¿okay?, mañana el precio puede subir, ¿okay? Como yo compré, si el precio sube, entonces la persona que me vendió a mí, ¿okay?, que también está obligada a depositar una garantía similar a la mía, le retiran de su garantía el monto de la ganancia mía y me lo depositan a mí, ¿okay? Y a él lo llaman y le dicen que su garantía perdió valor, ¿okay?, que su garantía perdió, supongamos así, 1000 bolívares, ¿okay?, y que él debe depositar esos 1000 bolívares antes de la tarde, ¿okay? Él pudiera decir, mira, yo en este momento no puedo ir, ¿okay?, voy mañana temprano y resuelvo ese problema, ¿no? Entonces, bueno, tal vez el corredor acepta lo que él está diciendo, él va al día siguiente, deposita 1000 bolívares o más, ¿okay?, para que su garantía quede probablemente excedida, y bueno, y de esa manera él no pierde la operación, ¿no? Si él no depositase, ¿okay?, entonces el corredor tendría que avisar al mercado que esa persona que vendió, ¿okay?, no está dispuesta a seguir con la operación. Entonces lo primero que se hace al día siguiente es liquidar esas operaciones, ¿okay?, que están en duda, ¿okay? Y de esa manera se garantiza que quien compró siga comprando, ¿okay?, y quien venda asuma las consecuencias de su operación, ¿okay? Y ojo con esto, ¿no? Puede ocurrir que el precio del futuro baje, ¿okay? Y en ese caso, bueno, a quien le van a retirar el dinero es al que compró, ¿okay?, y al que le van a requerir que deposite más dinero para que su garantía quede a nivel, ¿okay?, es al tipo que vende, ¿no? Y de nuevo, bueno, si él no deposita, entonces esa operación se liquida de manera tal de que efectivamente ocurran las compras y las ventas, ¿okay?, y efectivamente cada quien asuma el riesgo que está corriendo, ¿no? ¿Okay? Por eso que decimos que la compensación es diaria, por eso se hace diariamente con la finalidad de evitar que existan problemas, ¿no? Al final, cuando esto se vence en mayo, ¿okay?, entonces, bueno, ahí se saldan las operaciones, ¿okay?, cada quien recibe las garantías, ¿okay?, y aquel que obtiene un rendimiento, obtiene una ganancia, le entregan la ganancia, pero no le entregan el activo, ¿okay? O sea, jamás le van a entregar los $5000 a la persona que compró, sino que le van a entregar la diferencia entre el valor de mercado y el valor al cual él compró el futuro, ¿okay? Si la diferencia es positiva, o sea, si el precio de mercado hoy es mayor que el precio del futuro, entonces él va a tener un cheque por la diferencia, con lo cual él podría comprar dólares, ¿okay?, y pagar esa diferencia de precio que, que compensaría su posible pérdida
porque él negoció un precio fijo en el futuro. ¿Okay? Si el que perdió es el que vende, entonces al que vende le devuelven la garantía, pero en el camino él ha ido depositando más dinero, ¿okay? Por lo cual ese dinero que ha depositado además es su pérdida, que es la que al final obtuvo el que compró, ¿no? Caso contrario, ¿no? Supongamos que el precio cierra por debajo del precio pactado, ¿okay? En ese caso, el señor que compra recibe su cheque de garantía y él tuvo que haber depositado dinero en el camino que pierde, ¿okay? Y el señor que vende recibe su cheque de garantía y su cheque por la ganancia debido a que el precio bajó por debajo del precio que él fijó como precio de futuro, ¿okay? Y él recibe esa ganancia, ¿no? Por lo cual él compensaría una posible pérdida si eso es lo que él estaba buscando, ¿okay? Entonces, así como funciona la operación de futuro, ¿no? O sea, que no me entregan los dólares, ¿okay? O no me entregan el activo, sino que me entregan la ganancia o la pérdida, ¿okay? La operación de plazo puede ser distinta, ¿no? ¿Okay? Puede ser distinta en términos del delivery o no, ¿okay? Vamos a ver cómo es la operación de plazo, ¿no? Supongamos que yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Yo quiero cubrir un riesgo porque yo tengo que pagar $5,000 en mayo. Y bueno, yo en lugar de hacer una operación de futuro, decido hacer una operación de plazo. Entonces llamo al corredor, ¿okay? Y le digo que quiero hacer una operación de plazo en la bolsa, o llamo al banquero y le digo que quiero hacer un forward o un plazo sobre el dólar. ¿Okay? Y bueno, y le doy los datos que yo requiero, ¿no? Yo quiero que usted en mayo le pague a mi proveedor en Miami, que su cuenta es tal, ¿okay? Le pague la cantidad de $5,000 y entonces pactamos esta operación, ¿no? Entonces a mí me envían a mi oficina un contrato que dice que entre esa institución financiera y Daniel Lahoud, ¿okay? Se realizó una operación de plazo, ¿okay? En la cual la institución se compromete a entregar unos dólares en mayo y yo me comprometo a pagar esos dólares a un determinado precio. ¿Okay? Como yo tengo unas ciertas características de riesgo, ¿okay? Y la institución financiera las detalla ¿cómo se llama? En mi perfil dentro del banco. Entonces, bueno, probablemente el banco me diga a mí que yo tengo que dejar como garantía una cuenta que yo tengo en dólares en ese banco, ¿okay? Por lo cual yo no puedo movilizar esa cuenta hasta mayo, ¿okay? Por un determinado monto, ¿okay? O me exigen, por ejemplo, que ponga como garantía mi casa, ¿okay? O lo que considere el banco, porque la garantía ahí es opcional, ¿okay? La compensación no se va a hacer a diario, como en el caso del futuro, se va a hacer única y exclusivamente al vencimiento. Al vencimiento yo debería tener el monto en bolívares depositado en mi cuenta en el banco, ¿okay? Y el banco le echaría mano a ese monto en bolívares y con ese monto en bolívares él hace la operación de entrega de los dólares, ¿okay? Y le entrega a mi proveedor en Miami estos dólares, ¿okay? Porque la operación de plazo efectivamente se hace pues se puede hacer con entrega de activos, ¿no? ¿Okay? Entonces, si es delivery, el, el, el banco, por ejemplo, tendrá las indicaciones para pagar mi deuda en Miami, ¿okay? Y me entregará a mí solamente el voucher de la transferencia, ¿okay? Eh, Puede ser non-delivery también, ¿no? O sea, yo podrá pactar con el banco y decir, mira, yo quiero hacer esto non-delivery y el banco eh, me hará el contrato diciendo que la operación no tiene entrega, ¿okay? Sino que se hace por compensación de saldo, ¿okay? Así de sencillo. Entonces, así funciona la operación de plazo, ¿okay? O sea que es bastante parecido al futuro, lo único que el futuro es como si fuese un título valor, es negociable, ¿okay? O sea que en determinado momento yo puedo liquidar la operación, yo puedo cerrar esto y salirme, ¿okay? Antes de mayo, ¿okay? En el caso del plazo no lo puedo hacer, pues, ¿okay? No hay manera de hacer operación contraria. O sea que esto, en el plazo, la operación vive hasta el momento en el que se cierra, ¿okay? En el futuro también, pero, pero es negociable, ¿no? Yo pudiera entregarle esto a otra persona y me salgo de este riesgo, ¿okay? O sea que así son los contratos
en ambos términos, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y con estos contratos se pueden armar sintéticos, ¿ok? Y el sintético fundamental con los forwards, ¿ok? Se llama el Forward Rate Agreement, ¿no? Que los ingleses, los norteamericanos lo llaman FRA, ¿ok? O sea, lo llaman por las iniciales, FRA, ¿ok? FRA, ¿ok? La traducción directa de esto sería con acuerdo de tasas a plazo, ¿no? Y eso se hace, por ejemplo, comprando un activo, que pueden ser 100 acciones de una empresa a un precio de $10, ¿okay? Que yo compro en el mercado spot, ¿okay? Y al mismo tiempo vendo esas 100 acciones en el mercado de plazo, por ejemplo, en la misma bolsa, vendo esas 100 acciones a $12 para entregarlas 150 días después del spot. ¿Okay? O sea que esa sería una operación de plazo y una operación de spot hecha dentro de la misma bolsa. ¿Ok? Y si yo veo, ¿ok? Lo que yo tengo en términos de flujos es que yo en el momento cero, en el momento spot, ¿ok? Entrego $1000, ¿ok? Y en el momento del futuro, ¿ok? Cuando esto se cierra dentro de 150 días, a mí me entregan un flujo equivalente a 1200. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo, ¿ok? En forma de flujo es un cero cupón, ¿ok? Y ese cero cupón se le puede calcular el rendimiento usando como valor final los 1200 y como precio los 1000. ¿Okay? Por lo cual, si yo divido 1200 entre 1000, le resto 1, lo multiplico por 360 y lo divido por 150, que es el plazo de esta operación, entonces yo tendría el equivalente de un depósito al 48%. ¿No? Y de hecho, la primera identidad de estructuración es la que aparece al final de la lámina, donde dice L es igual a S menos F, ¿no? O sea que un depósito es igual a la compra de un activo, largo en un activo, y la venta de un forward o el corto en un forward. ¿Okay? Entonces, esa sería la primera ecuación de estructuración, ¿okay? Y con eso se pueden empezar a hacer instrumentos sintéticos, ¿no? ¿Okay? Entonces, este es un instrumento sintético. O sea, esto es como si fuese un depósito hecho con la compra y venta de acciones, ¿okay? En plazo spot y en plazo forward, ¿no? ¿Okay? Entonces, cuando uno hace eso, ¿okay? Tiene ¿cómo se llama? Un depósito sintético, ¿no? Eso es lo que uno tendría, ¿no? ¿Okay? Y bueno, cuando usted compra un activo en el mercado de spot y vende ese mismo activo en un mercado de plazo, tiene un forward rate agreement, que en castellano se llamaría acuerdo de tasa a plazo. ¿Okay? Y el acuerdo le permite convertir una operación de compra y venta, ¿okay? En un sintético de renta fija de corto plazo del tipo cero cupón. ¿Okay? Otro ejemplo de esto, ¿no? Vamos a suponer que yo compro un activo en el mercado de spot y al mismo tiempo vendo ese mismo activo en el mercado de plazo, ¿no? Por ejemplo, yo compro 1000 acciones de la empresa XYZ a $30, ¿okay? Y vendo esas mismas 1000 acciones en un plazo de 90 días a un precio de $33, ¿okay? Plazo 90 días a partir del spot, ¿okay? Entonces me preguntan cuál sería el rendimiento de esto, ¿okay? Y yo calculo, ¿no? O sea, vuelvo a hacer mi diagrama de flujo, yo supongo que en el spot pago el equivalente de 30,000 dólares, ¿ok? Y recibo dentro de 90 días el equivalente de $33,000, ¿no? ¿Ok? Fíjense, ya a mí no me importa lo que pasa con la acción, ¿no? La acción puede bajar, subir en el plazo de eso de los 90 días porque ya yo tengo los dos flujos ya predeterminados, ¿no? O sea que es una renta fija, ¿ok? Y de hecho su rendimiento se puede calcular como la división de los precios, 33 entre 30 menos 1, por 360 entre 90, y eso me daría 40%, ¿no? O sea que ese sería el rendimiento de este forward rate agreement, ¿no? ¿Okay? Y bueno, eso fundamentalmente, ¿okay? El mercado de futuros y plazos es un mercado que se usa para hacer coberturas, ¿okay? Y una cobertura consiste en hacer una operación contraria a la posición que yo tengo, ¿no? Supongamos que yo estoy largo, o sea que yo tengo, por ejemplo, muchos dólares y mi preocupación consiste en que yo creo que el precio del dólar puede bajar, ¿no?
Entonces, la manera de cubrirme en una operación de futuro o de plazo es vender a plazo o a futuro esos dólares. ¿Okay? Y en ese caso, el riesgo se transfiere hacia una tasa de interés en el futuro. ¿Okay? En lugar de tener ya el riesgo de cambio, lo que pasa a tener es un riesgo financiero, ¿okay? Que consiste en la tasa de interés del futuro que yo estoy ejecutando, ¿no? Y bueno, y supongamos que yo estoy corto, ¿no? O sea, que yo no tengo dólares y que quiero tener dólares dentro de un determinado momento. Entonces, la manera de cubrir ese riesgo consiste en comprar a plazo o a futuro esos dólares, ¿okay? Y en ese caso, el riesgo se transfiere a un riesgo financiero, que es la tasa de interés de la posición que yo tengo. ¿Okay? ¿Estamos? Entonces, un poco para identificar esas posiciones, ¿okay? Cuando yo compro, ¿okay? O sea, cuando yo estoy largo, supongamos que yo compro un activo en 150, ¿okay? Y el precio sube, ¿okay? A 160, entonces yo obtengo una ganancia de $10. ¿Okay? Caso contrario, si yo compré el activo en 150 y el precio se cae a 140, entonces yo tengo una pérdida de $10, ¿no? Por lo cual, la gráfica de la operación de compra o de la posición larga corresponde a una diagonal que pasa por el precio de compra. ¿Okay? O sea que así es como es la operación de compra vista financieramente en un diagrama de utilidad-precio del subyacente o precio del activo, ¿no? ¿Okay? Y en caso contrario, cuando yo vendo, ¿okay? Entonces supongamos que yo vendo ese mismo activo en 150, si el precio de casualidad cae a 140, entonces yo puedo recomprar el activo y con 140 y mi ganancia consiste en apropiarme de esos $10 que es la diferencia. ¿Okay? Si yo vendo en 150 y el precio sube a 160, entonces para recomprar el activo yo tengo que poner, además de los 150 que me entregaron cuando yo vendí, $10 más, y esa sería mi pérdida, ¿no? Entonces, la gráfica de la operación de venta es exactamente la contraria de la operación de compra, ¿okay? Es una diagonal con pendiente negativa que pasa por el precio de venta, ¿okay? Y por supuesto, en precios mayores yo tengo pérdida, en precios menores yo tengo ganancia, ¿okay? Esas dos gráficas me van a servir para explicarme un poco el funcionamiento del mercado de opciones, ¿okay? Que vamos a ver de seguida, ¿no? Entonces, con esto estaríamos listos con los futuros, ¿no? ¿Sí? Entonces,